Bueno, pues somos el equipo TES. El equipo está conformado por Joseph, Gibran, Saúl Cimental, Yolao y Ulises. Y pues yo, que soy Luis Ángel. Pues vamos a proceder con la entrevista al DBA. En este caso se trata de Carlos Alberto Becerra Enríquez, quien es, o al menos funge como backend developer en una empresa o en un lugar de trabajo, por así decirlo, y cuenta con 3 años de experiencia en desarrollo web o en desarrollo de, pues, cosas. Vaya, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Sabes? Bueno, Carlos, para empezar, ¿nos podrías platicar un poco sobre tus responsabilidades como DBA? Mm, ¿Algo en particular? ¿Diarias? ¿Algo en algún lapso de tiempo? O sea, Así diarias. mm, actualmente administramos 3 proyectos, de los cuales desarrollo los 3. De momento, como estamos, se le podría llamar, estamos implementando mis actividades asociadas a la administración de base de datos actualmente es realizar migraciones. Sí, por lo menos 5 migraciones por semana, donde de eso va a generar los índices para las tablas, que creo que lo van a ver en esta materia, que son los índices para tablas, las tablas, vistas, así que eso es por lo regular cada semana, en lo que va desde noviembre. Mm, También parte importante de lo que desarrollo es mantener la integridad y la calidad de los datos, porque da la casualidad de que nosotros programadores nos llenamos de tantas buenas prácticas que se nos olvida cómo está conformada la base de datos. Así que esa es otra. Se tienen que hacer revisiones cada 2 o 3 días de la integridad de la información, porque les aviso de antemano. Si van a meter decimales en un sistema, llegará un punto en el que no les van a cuadrar. Así que revisar la integridad de los datos, revisar que el servidor se encuentre en buen estado. De hecho, ya ha sucedido que necesitamos trabajar para optimizar la base de datos y eso ya hablando de lapsos de largo más tiempo, cada 3 o 4 meses, necesitamos estar retrabajando los respaldos para evitar que el servidor se llene, porque ya nuestra base de datos ya pesa cerca del medio giga. Así que más o menos en eso, si hablamos de backend developer, más que nada es un medio giga, hablando de base de datos también. No sé si quieres que sea más específico con algo. No, está bien. Mm. Y acerca de eso, este, ¿cuáles desafíos en tu trabajo como DBA? Ajá, pues desde que no pasa quien dropee la base de datos de producción, que no falta quien borre, quien borre registros de tablas, desde la intervención humana. Un problema muy común es de que se solicita no hacer borrados físicos, sino borrados lógicos. No sé si han escuchado de ese tipo. No, ¿nos Mm. podrías informar acerca de eso? Va. Sucede y resulta que en la mayoría de sus empleos van a tener la necesidad de necesitamos borrar algo, pero no lo van a borrar realmente. Lo que se hace es utilizar una bandera para ver si el registro existe o no. Una bandera. Nosotros lo llamamos status. Si es true, es un registro que puedes buscar. Si está en falso, es un registro que no puedes encontrar. La buena práctica te dice que toda esa parte, de todo ese funcionamiento, tiene que ir única y exclusivamente con el código que tú generes para tener contacto con la base de datos. Pero pasa de que también hay personas que se meten a la base de datos y le quitan o le ponen la banderita. Si hablamos del problema más común, ese es el desafío por el cual puedes perder fácilmente 1 o 2 horas si no conoces tu base de datos. Muy fácilmente. De hecho,
Antes de que me hablaran, estaba revisando un problema que teníamos con un sistema de nómina, porque también hacemos nómina. Pues tuve que revisar una relación precisamente porque había registros borrados y estaban saliendo las pantallas. Me tocó arreglar eso. Desafíos. Ah, si en algún momento también les va a tocar a ustedes heredar algún proyecto y se van a dar cuenta de que tal vez en ese momento quien creó la base de datos no tenía una idea muy clara de lo que iba a hacer. Así que el código heredado con bases de datos no bien diseñadas les va a dar problemas. Si, bueno, si todos ustedes continúan como desarrolladores, eventualmente se van a topar con ese problema. Van a toparse de que hay tablas mal hechas o que no están bien pensadas. Digo mal hechas porque no cumplen con las buenas prácticas de evitar repetición innecesaria, pero hay repetición necesaria e innecesaria. No digo que toda la repetición sea mala. También llaves foráneas que no están identificadas entre otras tablas. Mm, desafío, desafío, desafío. El manejar el tema de los estatus ya se los comenté. Aparte de realizar las consultas, ese es otro problema. Ya no es tanto un problema porque ya se retrabajó, pero también sucede el no poder o no saber cómo administrar lo que son las transacciones en base de datos. Porque luego da la maravillosa casualidad de que Es alguien que inicia un... ¿Vale? ¿Te escucho? está bien. Ok. ¿Dirías que es común en tu día a día? No mi día a día, pero sí ha pasado, o sea, ahorita, por cómo van avanzando los proyectos, ya casi no sucede. Bien aplica que el código que funciona es código que les recomiendo no tocar, a no ser que sea sumamente necesario. Pero sí llegan a ser problemas comunes. De hecho, teníamos, bueno, es que ya no es practicante, ya trabaja con nosotros. Y daba muchos esos problemas. Otro problema muy común es de que también, si manejas bases de datos ya muy grandes, ajustar la velocidad de tus consultas. Por ejemplo, en una base de datos ya manejamos cerca del millón de registros para dar seguimientos a los movimientos contables, porque se lleva un registro individual de todos los movimientos en transferencias. Igual ahorita después doy un poco de contexto. Y siempre va a pasar que la persona dice, oye, ¿no puedes hacer que esto salga más rápido? Y pues es una consulta de qué te gusta, cerca de medio millón de registros y eso solamente en una tabla, y le haces un join a otra tabla y luego haces una subconsulta. Sí te puedes aventar 10 segundos en el motor de base de datos y otros 15 en el código si no está bien optimizado. So, temas de velocidad, temas de tamaño de la base de datos. Ah, también. En algún momento, y va a sonar como algo no muy apropiado, pero sucede, de que si pones un campo de observación y le pones que es una cadena en lugar de un texto, una persona puso que vive en la sierra y te puso las coordenadas y ahora resulta que los 255 caracteres se superaron. Hay de todo. O sea, de desafíos te vas a encontrar de todo. Hay desde los muy dramáticos hasta los muy sencillos. So, el tema es que eso se acabe. O sea, el trabajar es para evitar que eso suceda. Ahorita que Ah, nos muy estás interesante. contando tus anécdotas, bueno, los problemas o desafíos que tienes como trabajador y sobre todo pues que van ingresando, ¿no? A esa empresa, supongo. Ujú. ¿Qué anécdota nos podrías contar tú que haya sido como muy, muy grande y cómo lo resolviste? Mm. Tengo anécdotas mías y tengo de otros compañeros. O sea, tengo anécdotas dramáticas. La más dramática no es mía. Le pasó a un amigo. Les puedo platicar si les puedo platicar una mía por si les interesa. Suena bien. Ok. Platico la de mi compañero, porque eso me tocó verlo en vivo y para mí fue gracioso. El otro güey casi se nos va al cielo. Y digo, güey, porque se le quedó el apodo después de lo que pasó. Sucede de que manejan un sistema de ventas y que administra facturas y contabilidad. Les aviso de antemano, las facturas y la contabilidad es un tema muy delicado. Todo lo que sea dinero es un problema en el momento en que las cosas no te cuadran. Y pues con mi compañero estaba un nuevo practicante y no sé si ustedes utilizan SQL Server. Sí. Ok. Recomendación personal, no conecten su GUI, su vista
¿Nuestra La, interfaz? la vista del usuario a la base de datos de producción. A no ser que confíe mucho en ustedes, yo no se los recomiendo. Ese compañero tiene la infraestructura de su, ¿cómo se le llama? Su infraestructura se encuentra en la nube, trabaja con AWS. AWS tiene muchas bendiciones y por accidente borró todos los registros de una tabla, que es donde llevaban el seguimiento de todas las transacciones de las facturas. El problema es que eso sucedió un viernes, estaban haciendo un corte y mágicamente todo lo que hicieron de la semana desapareció porque tenían un respaldo de la semana anterior. Lo que mis compañeros no sabían es que la infraestructura de AWS te permite hacer un respaldo cuando detecta que vas a hacer cambios muy grandes, como en este caso fue borrar registros, y se generó un respaldo antes de borrarlo todo. Lo malo fue que mis compañeros nunca se enteraron que ese respaldo existía, porque como no son, no eran el senior developer encargado de la infraestructura, bueno, también depende, si es DevOps, si en la empresa donde están hay DevOps, esa persona tendría que ser responsable de echar a andar y mantener esa infraestructura andando. Y pues para no hacérselas muy larga, tardaron una semana en recuperar todos los datos. Ya después me enteraron que toda la información realmente no se perdió, sino que quedó respaldada en un respaldo en AWS. Pero pues, sí, por eso les digo, ahí la invitación y la buena práctica es no dejar el acceso, no dejar tan fácil el acceso a la base de datos. Y si lo vas a hacer es alguien con que le tienes que confiar tu vida. De hecho, esa es nuestra frase. Programa como si la persona con la que trabajas sabe dónde vives. O sea, puede pasar. Ellos tardaron una semana en recuperar la información. No pasó a mayores. Hay gente que las despiden por eso. Ya también digo compañeros que los han echado por hacerse esas bromitas. En mi caso, ya platicando de una anécdota mía, no sé si les ha llegado a pasar. O sea, por buenas prácticas en base de datos debieran de haber visto. Hay llaves primarias y llaves foráneas. Ajá, nunca, por el amor de Dios, nunca se les olvide asociarlas. Porque una vez nos pasó que creamos la nomenclatura, por ejemplo, es si la tabla de usuarios es user-id para asociarla a otra tabla. Sería esa la llave foránea. La cosa es de que no hicieron el constraint que asocia la foreign key con la primary key y empezaron a agregar registros y tardamos cerca de 7 meses en darnos cuenta de que estaban mal asociados. Y cuando nos empezaron a preguntar quién hizo qué, pues no sabíamos, porque estábamos asociando otro registro. Porque hay una tabla que lleva el control de los usuarios, o el tema UR visitada, cambios que haya hecho en el sistema. Y pues tuvimos que revisar registro por registro, preparar código para volver a cargar esos datos. Pero pues el problema es que en ese momento no lo sabíamos y estábamos echando culpas de alguien que no fue. Y sí digo que fue una anécdota fuerte porque tardamos más en darnos cuenta que arreglándolo, pero esa idea entra también la parte corporativa. El programador también tiene que en algún momento tener contacto con el cliente o tiene que tener contacto con alguno de esos encargados y esos encargados van a hablar por ustedes. So, no está padre de que te digan fulanito borra tal cosa y resulta que no. So, ahí se pueden aplicar muchos memes. ¿Algo más? Bueno, yéndonos a la parte que es pues más base de datos, ¿no? A lo que nosotros estamos pues conociendo o apenas estamos tocando. Me gustaría Ujú. preguntarte si has llegado a implementar automatización en la gestión de base de datos. Sí. ¿Sí? ¿Y de qué Ah, manera? dato importante. Si van a manejar bases de datos, aprendan a usar sistemas operativos. Por favor, háganse el bendito favor. Una base de datos está directamente casada con el sistema operativo, no porque esté en el sistema, sino porque hay una exagerada cantidad de herramientas, por lo menos en lo que es Linux, para, para administrar bases de datos. Por ejemplo, nosotros utilizamos crontab. Crontab te permite generar o ejecutar desde el shell ciertos comandos y eso nos permite a nosotros cronometrizar lo que son los respaldos. Nosotros un proyecto lo tenemos en la infraestructura de AWS
Estamos aprendiendo a usarla porque AWS es muy complejo. También depende del servicio que contratan. Y otros los tenemos en servidores locales. A lo que me refiero, por ejemplo, es un site. Hay un site en Bahía de Banderas y hay otro en AWS. En ambos utilizamos una aplicación, bueno, no es que aplicación, es programa, sí es programa, que se llama crontab y lo que hace es cada cierto tiempo genera un respaldo. El tema de lo del despejeo y manejar clusters, todavía no lo terminamos de implementar porque el proyecto no ha crecido, no se ha visto la necesidad. Ya cuando la base de datos empieza a pesar gigas, pues ya uno se la piensa en aplicar esas cosas, pero sí es algo que ya estamos en documentación. Manejar despejeo. También no sabemos si lo vamos a implementar nosotros de lleno o utilizar la infraestructura de algún servidor o de algún servicio para que lo hagan automático. Pero lo que va de planta, de planta, de planta es cron tab con respaldos diarios. Eso es muy de base. También... ¿Me repites la pregunta nomás para ver si puedo agregar algo más al contexto? Claro, es el cómo implementas la automatización en la gestión de base de datos. Mm, Va, los triggers. Ok. Los triggers no siempre es recomendable porque sí utilizan muchos recursos del procesador. Les aviso de antemano, un lenguaje no se maneja de la misma manera en que se maneja, y ahorita les explico con lo del lenguaje. Un lenguaje de programación que viene optimizado, trabajado o pensado para manejar base de datos, no funciona igual que ¿cómo se le llama? Que un motor de base de datos. No sé si algunos de ustedes han escuchado lo que es Eloquent o lo que es tiene nombre. A ver, permítanme buscar el nombre para no echarles mentiras. Porque hay de dos sopas en este sentido. Ya ven que les había comentado de que nosotros manejamos status en true y status en false. Ujú. Eso se puede trabajar con un trigger, que en lugar de que borre el registro, pasarlo a falso. Nosotros lo que utilizamos es algo que se le llama observer. Pero permítanme buscar el término correcto para no echarles mentiras. Es un ORM. Los ORM, por lo regular, forman parte de un framework. Ese ORM es la cajita de herramientas que tiene el framework para apoyarte a ti a manejar la base de datos. Te evita muchos problemas. En el caso de nosotros, por ejemplo, utilizamos lo que es un observer. El observer es, ¿estás borrando? Sí. No lo borres y paso a la falsa. Se puede hacer con un trigger también, pero no siempre es prudente para operaciones muy largas, por ejemplo, porque también hace uso mucho el uso de la memoria. So, va mucho de la mano, como lo tengas pensado. También lo que sucede es, si eres totalmente de base de datos, total, todas esas actividades se las puedes delegar al motor de base de datos, pero no siempre es la mejor opción porque también te puedes apoyar en código. So, hay cosas que sí automatizamos también, por ejemplo, lo que son vistas temporales. Hay vistas que necesitan estarse renovando. No sé si se han llegado a fijar. Yo trabajo con gobierno municipal. Bueno, trabajo como proveedor y se maneja algo de lo que es ley de ingresos. Y ley de ingresos entró en vigencia hace 7 días, el 1 de febrero. Así que las vistas y tablas con los precios se actualizan automáticamente. Son ese tipo de detalles que tenemos automatizados. No metemos mano, pero de todas maneras lo supervisamos por cualquier detalle. ¿Algo más, señores? ¿Me escucha? Sí. Ya te escucho. Hace rato, al inicio de la entrevista mencionó algo que es optimizar las consultas, digamos, para que la información se muestre más rápido. En este Ujú. caso, ¿cuáles serían los métodos o en ese caso en especial, qué método utilizaste o se te hizo más conveniente
para optimizar esos miles de registros. Intento, permíteme un momento. Nada más. Ujujú. Retomando lo de la pregunta, uno, por ejemplo, la base de datos utiliza índices. Creo que en esta materia van a ver cómo esos índices se trabajan y se vuelven a generar. Eso es parte de las labores de mantenimiento que se tienen que llevar a cabo. Eso te permitirá que tus consultas puedan trabajar más rápido porque el motor de base de datos lo va a poder buscar más rápido. Eso directamente por la parte del mantenimiento. El mantenimiento, en el caso de nosotros, lo podemos aplazar a 1 o 2 meses y no se cae el sistema. No todavía. Hay infraestructuras que requieren hacer mantenimiento más seguido. Eso te permite mantener cierta velocidad. Pero lo que te puede echar mucho la mano para mantener tu código limpio, óptimo y eficiente por el cliente, porque muchas veces el problema es el cliente. Tal vez a ti no te dé problemas esperar media hora por un reporte. Ahora, ¿quién se queje por esperar 10 segundos? Hay diferencias. Pero lo que más te puede apoyar y que vas a ver todos los días como programador es diseñar bien tus consultas. Tan sencillo, la diferencia entre una subconsulta y un join. O que es un left join, un right join, un inner join normal. Por ejemplo, yo utilizo PostgreSQL. Y PostgreSQL sí tiene sus diferencias con respecto a lo que son otros motores de base de datos. Si bien Postgres es muy robusto y de código abierto, no se queda tan atrás respecto a los que son de pago. So, mi recomendación, porque la mayoría de los mortales o la mayoría de las personas no llega a ser administrador de base de datos para casarte totalmente con eso. Sí los hay, sí los conozco, pero son muy pocos. Mi primera recomendación es que conozcas bien cómo funcionan las consultas. Eso sí o sí te va a garantizar que tu código sea bueno y va a evitar meterte en problemas. Entonces, ya que mencionaste ese punto de mantenimiento, te podría preguntar cómo es que manejan, o si es que tú lo llegas a manejar, la cuestión de actualización o mantenimiento de base de datos, al menos donde trabajas. Mm. Lo maneja más mi jefe. Sí me he visto la necesidad de entrar. No he pasado de los índices. Respecto a los respaldos, también es algo que hemos querido mejorar. Y digo mejorar entre los dos porque los dos lo estamos investigando. Una por el tamaño de la base de datos, porque también, dato curioso, cuando ustedes trabajen o si llegan a trabajar de programadores, digo porque muchos de mis compañeros no son programadores, así que suponer que todos vamos a ser programadores también es complicado. Se maneja por SSH y SSH se ocupa de descargar un archivo, por ejemplo, un respaldo. Y hay veces que sí toca esperar mucho tiempo. Esa es de la parte que yo trabajo. Labores de mantenimiento que yo no las recomiendo, pero seguramente les va a tocar. Actualizar tablas, desaparecer columnas. Por ejemplo, actualmente nos llegó a pasar, tenemos un sistema que es el sistema de ingresos para gobierno, sí, que es para gobierno, para ley de ingresos de gobierno. Y pues hay un problema con un QR. Y un QR tú lo puedes guardar como una imagen o lo puedes guardar como un HTML. Puedes dedicarte a dibujar cuadrito por cuadrito del QR y hacerle un HTML. Y un compañero tuvo la brillante idea de guardar en una columna de la base de datos el QR en código HTML. O sea, arreglo el problema así. ¿Es práctico para la base de datos por peso? No. So, incrementó mucho el tamaño de la base de datos. Se está trabajando la migración para quitar esa columna y guardar directamente las imágenes en servidor, porque puedes comprimir la imagen en un zip, descomprimirla cuando la necesites y luego volverla a comprimir. Se está haciendo esa migración. También, ya en casos muy extremos, en labores de mantenimiento es rehacer todas las tablas, es pasar los datos a tablas temporales, borrar toda la tabla y volver a generarlas desde cero. Ya está en casos muy extremos cuando son de plano muy malas prácticas de desarrollo. También me ha tocado. No debería de pasar.
eso se los van a decir en clase, no debería de pasar, pero también no debería de pasar de que se pierdan las buenas prácticas al desarrollar. O, si hablamos de cosas extremas, si de hacer y deshacer tablas, dependiendo, te puede tomar desde unas horas hasta un mes, dependiendo de qué tablas con qué involucre. O, de momento es lo que yo he trabajado, lo que más he tenido en mente. No nos hemos metido más a fondo porque no hemos tenido la necesidad, pero creo que no tardamos en buscar más opciones también. Bueno, hablando de las buenas y malas prácticas que se llevan, ¿cuáles son las buenas prácticas que recomiendas para garantizar la seguridad de los datos? Pues, Si quieres mantener la seguridad de tus datos, no le des acceso a cualquier persona a tu base de datos. Primer paso. E insisto, suena muy obvio, pero vuelvo a lo mismo. He tenido compañeros que por alguna razón tienen la base de datos de producción conectado a su entorno gráfico y la borran. Es más común de lo que parece, no debería de ser más común. Esa es la primera. Delimitar los accesos y los permisos a la base de datos. Manejar roles dentro de la base de datos. No todos tienen permiso de hacer todo. Eso también, de hecho, esa es una buena práctica que casi, por lo menos entre mis compañeros, no he escuchado que tengan. Ya empresas más formales como lo que es BMW. Sí, en BMW tengo un compañero y trabajan sobre roles de base de datos donde eso permite o evita que cometas algún error, porque hay quien nada más puede ver, hay quien nada más puede actualizar, hay quien nada más puede insertar, bueno, actualizar e insertar, ahí hay otros que pueden borrar, hay otros que pueden hacer respaldos. Depende cómo quieras diseñarte tu infraestructura, pero sí tener ubicadas las competencias de cada persona para ejecutar ciertas actividades. Porque no sé si alguna vez lo han escuchado, porque por lo regular la mayoría de los problemas son de capa 8. Y no sé si han escuchado cuál es la capa 8. ¿La aplicación? No, era el usuario, ¿no? Algo así. Es. Lo escuché. la capa 8 es el que está entre el asiento y la computadora. So, eso de tu lado. Se escucha el eco, ¿eh? Gracias. Eso del lado de los programadores, porque también los programadores somos una amenaza para nuestros propios códigos. No debería de ser, pero sí es muy común. También hay gente que trabaja con... Hay algo que se le llama truncar las tablas, no sé si lo han llegado a ver. Tú puedes configurar, por ejemplo, cuando tú haces una tabla, la tabla de usuarios y la asocias a otra tabla, y quieres borrar el usuario, el motor de base de datos debería decirte, no, no lo puedes borrar porque hay un registro existente. Por lo regular eso debería de pasar. Pues, si tú diseñas tu base de datos o si trabajas tu código, hay maneras en las cuales si borras un registro, se borran todos los registros hijos sin preguntarte. Ya ha pasado. Eso por la parte del diseño. De la parte de los usuarios, ahí sí, más que de DBA y tener respaldos, las buenas prácticas de programación. El pensar muy bien los casos de uso dentro de tu código para que en el momento en que el usuario necesita hacer una operación, no desestimar la integridad de los datos. Porque, por ejemplo, lo que me acaba de pasar hace unas horas, de que había registros que ya se encontraban en estatus en falso y seguían apareciendo. ¿Eso lo permitió el código de la persona o de mi compañero? Sí. ¿Debería de pasar? No. Se tiene que mediar mucho esa parte. Si quieres tener segura tu base de datos es cuestión de diseño. El diseño de tus roles, de quiénes pueden hacer qué, el diseño de tu código para evitar que el usuario dañe la misma integridad de los datos y también tener mucho cuidado con el diseño o el cómo tú contemples del acceso a tu base de datos. Si quieres mantener tu seguridad, anteponte ante todas las cosas que te puedas imaginar porque seguramente te van a pasar. Eventualmente. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, hace rato mencionaste también lo de, a la hora de, no sé si tú alguna vez, bueno, en tu vida laboral has hecho o crear bases de datos desde cero. Entonces, ¿cuál es como ese proceso ahorita que dijiste de los casos de uso que tú te basas o en qué cosas te basas para elaborar ese plan de la base de datos? Mm. Como recomendación y como buena práctica, si es un proyecto en solitario, tú te puedes poner tus criterios. Si estás trabajando con otras personas, no es tan sencillo. Esto va de la mano con lo siguiente. Si más personas van a llevar a cabo el proyecto, las demás personas tienen que entender cómo está conformada su base de datos y por qué. Les doy un ejemplo muy sencillo. También se trabaja en un sistema, que de hecho sí entra en uso, que es para las elecciones, para uno de los partidos. Y dio la maravillosa casualidad de que la base de datos la pensó cada quien diferente. ¿Por qué sucede? Que se manejan niveles. Está la parte estatal, distritos. Me estoy tratando de acordar porque tengo rato sin tocar ese proyecto. Municipal. Y del municipio ya vienen las demarcaciones. De las demarcaciones vienen las secciones. Y de las secciones ya vienen las personas o las cuadras. Las secciones donde tú vas a votar. La casilla que te corresponde. Entonces, uno puede entender que eso funciona como un arbolito. Porque va desde este estado, tal municipio, bueno, tal distrito, tal municipio, tal demarcación y tal sección. Ese diseño de base de datos se tuvo que debatir entre todos los compañeros para ver cuál sería lo más óptimo. Porque se tienen que registrar personas a cada nivel y la persona que está en cierto nivel tiene que registrar a las de abajo. Entonces era la pregunta interesante. En diseño de bases de datos, ¿qué sería lo más prudente, por ejemplo? ¿Que la persona que estás guardando guarde el anterior o que guarde todos los de arriba? Esa fue la primera pregunta que nos hicimos. Porque, por ejemplo, si yo del de más abajo quería saber quién estaba hasta arriba, pues había que hacer la consulta para ver quién era el de arriba y quién era el de arriba y quién era el de arriba y quién era el de arriba, las n veces de ese diseño. ¿Se hace la base de datos más ligera? Sí. ¿Para hacer consultas es práctico? No. Y se tuvo que entrar mucho en debate porque sabemos que las elecciones participan muchas personas, no les doy un número exacto porque genuinamente no recuerdo, pero estamos hablando de que la lista nominal actualmente, por lo menos aquí en el estado, son cerca de los cientos de miles las personas que votamos. No diría millones porque tristemente la participación ciudadana no es algo que se lleve mucho a cabo. Pero, por ejemplo, también se solicitaba, oigan, necesitamos que puedas buscar cualquier persona por su nombre. No, pues, de tal persona, ocupamos ver a Carlos fulanito de tal que vive en fulanito lugar. Y es rediseñar, porque, por ejemplo, tú puedes decir, le hago un e-like y todos los Carlos. Pero si tienes cientos de miles de registros, ahí van a encontrar la base de datos. Así que se tienen que realizar técnicas. Una práctica que también se consideró fue el concatenar varios campos. Es decir, curve concatenada con el RFC, con el nombre y con el código postal para que si alguien lo teclee, un e-like directo y ya sabemos qué onda. A lo que quiero llegar es, uno, estar en contacto con tu equipo. Dos, entender plenamente qué es lo que el cliente requiere antes de hacer cualquier línea de código, porque en base a eso te va a permitir hacer una buena práctica en el diseño. Porque cosas demasiado sencillas que puedes sobreestimar, por ejemplo, buscar a una persona por su nombre, es sencillo si buscas entre 10 personas. Pero si buscas entre cientos, miles o millones de registros, no terminas pronto. So, necesitas estar muy, muy seguro o muy bien documentado de qué se va a trabajar. Precisamente para tener una buena práctica. También el hecho de que lleven una clase de base de datos les ayuda mucho porque les da mucho contexto en sobre cómo se tiene que llevar a cabo. Pero también es parte, por lo menos de nosotros, entender lo que se requiere, más la capacitación que ya tengas previa. ¿Algo más, señores?
En este caso que mencionas que en la actualidad están esas prácticas, eh, como que ¿tú crees que en el futuro existan tecnologías o herramientas que nos permitan ahorrarnos esa parte o que faciliten eh, diseñar las bases de datos de esa forma para que se esté mejor optimizado de alguna forma? Mm. Sí las hay. De hecho, ahí sí entra la parte más moderna de la conversación que viene siendo la inteligencia artificial. Pero volvemos a lo mismo, la calidad de lo que sea que quieras trabajar va directamente de la mano con lo bien que entiendas el problema. Bien se dice y por lo menos se aplica mucho en nuestra área, la mitad del problema es averiguar cuál es el problema realmente. Y si no ves la solución al problema es porque seguramente el problema no es ese. So, mi recomendación es, si se pueden apoyar con otras herramientas, adelante. Hay muchas herramientas para diseño de base de datos. Hay muchas herramientas también para orientarte en cómo, de hecho hay documentación incluso de buenas prácticas al respecto. Pero por lo menos de lo que he visto en la industria y de lo que se ha manejado en los proyectos que he utilizado y que he llevado a cabo, es tener muy pero muy clara, lo más claro que puedas, la idea del proyecto. Porque si tú no tienes claro qué tienes que hacer, eso se va a traspasar a la base de datos o se va a traspasar a cualquier herramienta que estés utilizando. So, primero es eso. La herramienta más importante para llevar eso a cabo es tu capacidad de discernir, identificar y aplicar. Teniendo eso, cualquier herramienta, lo único que va a hacer es que trabajes más rápido. Pero la calidad de tu trabajo siempre se verá reflejada en la capacidad que tienes precisamente de entender los problemas. Entonces, por más buena que sea una inteligencia artificial, al final de cuentas recae en nosotros, ¿no? Sí. De hecho, seguramente ya habrán visto el meme de no hay que preocuparnos de que la inteligencia artificial nos quite el empleo, porque para eso el cliente tendría que saber qué decirle a la inteligencia artificial para que lo haga. Y como por lo regular no saben qué quieren, porque siempre te van a decir, yo quiero esto. O sea, si trabajan de consultoría libre, por ejemplo, que quieren venderle un punto de venta a alguien, te van a decir que quieren una cosa, pero el problema es otro. Y es bien común. Así que hay trabajo mientras tengan la capacidad intelectual, la preparación para hacer un buen trabajo. So, sí. Recomendación, eso. Bueno, Y por, no. y por ejemplo, en cuanto a ahorita que mencionaste de proyectos, de que no sabe el cliente, ¿cómo es esa escalabilidad? ¿Cómo vas tú determinando de, esto quiere el cliente, esto no lo quiere? ¿Cómo va esa serie de pasos? Hmm. Puedes partir de muchos ángulos, genuinamente hablando, y también no entra tanto en base de datos, pero sí es una parte que va mucho de la mano. Por ejemplo, no es... Hay gente que te dice, mira, necesito una página de internet. Antes se utilizaba mucho, necesito una página de internet para vender mis productos. Pues entonces necesitas una tabla de productos con una tabla de precios. Y digo una tabla de precios porque puede que el día de mañana cueste un peso más y hoy cueste un peso menos y pasado mañana cueste otro. La primera mala práctica que se tiene es directamente caer en una sola tabla y decir, la columna de precio, la columna de tanto, la columna del nombre y tal. Y luego resulta que el día de mañana tiene que llevar otro precio y el cliente te dice, es que yo necesitaba saber cuánto costaba antes para mi reportería o cuando yo quiera ver un resumen de las ganancias en el año, necesito compararlo con el precio para saber si estoy ganando más, porque ya, en este caso sí nos ha pasado, si estoy ganando más porque estoy vendiendo más o porque aumenté los precios. Es un detalle tan sencillo. Y es en que se convierte de que tu base de datos tiene que estar diseñada o adelantada a esos problemas. ¿A qué voy con lo siguiente? Por ejemplo, cuando, por lo menos muy en nuestro caso, cuando son productos o tienen una tabla de productos,
Directamente es una tabla de precios porque los precios cambian. Todo lo que pueda cambiar, por lo regular, tiene que pertenecer a otra tabla. ¿Por qué? Porque te van a pedir, muy común que te pidan un histórico. Muy, pero muy común. No digo que en todos lados, pero sí. Habrá quien te diga, ah, necesito un histórico de este producto, un histórico de esto, de tal cliente, por ejemplo. Y muchas veces uno piensa, ah, pues el cliente lo único que requiere es, ah, el cliente puede pasar que requiere de una contraseña, el cliente requiere de una fecha de entrada, el cliente requiere la última URL que visitó, si hablamos de alguien que se loguea. Y son detallitos que se van apilando uno sobre otro, uno sobre otro, uno sobre otro, y que te pueden dar problemas. De hecho, no sé si les ha llegado a pasar. Entre personas en Estados Unidos empezaron a recibir un correo donde era spamware y les decían, tu contraseña es esta, y es una contraseña de hace 10 años. Es información que se tiene que ir considerando, que se tiene que ir guardando, o también no sé si les ha pasado de que quieren cambiar la contraseña y te dice, la contraseña no puede ser la misma que la anterior, o una que ya hayas utilizado. Son ese tipo de detalles o mecanismos que se ven muy sencillos, pero que si no lo contemplas en un diseño de base de datos, es información que queda inaccesible. So, primero necesitas entender muy bien qué quiere, o tú ser muy bueno diseñando para decir, todo esto de esto puede cambiar y necesito mantener los datos para saber qué pasó en el tiempo respecto a esta cosa. Siendo un cliente, siendo un producto, siendo un cajero, siendo un supervisor. De hecho, inclusive tú pudieras llegar a preguntarte de, oye, necesito un reporte de esto. Y alguien te va a decir, ¿sabes qué? Necesito saber todas las personas que han impreso este reporte. So, tendrías que tú adelantarte o ya saber, o ya te debieron de haber avisado de que necesitas una tala para llevar esos seguimientos, porque ya ha pasado. Yo, por ejemplo, trabajo muy de la mano con estados financieros. Los estados financieros se publican en las páginas de transparencia de gobierno. De ahí información, por ejemplo, la parte de los probadores es más sensible, porque hay acuerdos de atención a la privacidad. Igual con los contribuyentes, todos somos contribuyentes y pertenecemos al padrón de contribuyentes de nuestro municipio. Pero te digo, son todos ese tipo de detalles que donde lo sumas, lo sumas, lo sumas, lo sumas, lo sumas, lo sumas, un campo más aquí, un campo más allá, que hay que saber qué pasó ayer y qué pasó y qué va a pasar mañana, que pueda proyectar aquí. Y si es información que no tienes la posibilidad de perder un cliente por no poder mantener la información de manera organizada, funcional y existente. So, les digo porque ya ha pasado. Es anécdota, no chiste. Bueno, yo creo que ahora nos gustaría que a lo mejor en base a tu experiencia, los conocimientos que has tenido a lo largo de lo que llevas trabajando, Ujú. si a nosotros como estudiantes, ¿no? Pues todavía nos falta tiempo para egresar, pero si en algún momento nos gustaría llegar a hacer esto, ¿tú nos recomendarías como encaminarnos hacia esto de ser DBAs? Y si consideras que este campo laboral es bien pagado. Hmm. Por ejemplo, bueno, sí yo lo recomiendo porque lo disfruto mucho. O sea, yo soy feliz haciendo esto, por más estresante que parezca a veces. Es divertido, pero también te tiene que gustar. Sí es muy bien pagado, pero es mucha la responsabilidad. Porque tranquilamente puedes estar cenando y puedes recibir una llamada de pasó algo y tienes que atender. Esto se los comento porque ser responsable de los datos no te limita a un solo horario, porque la información se requiere 24/7, literalmente 24/7. So, necesitas conocer muy bien, una, tu infraestructura, dos, tu base de datos, y tres, la información y cómo se maneja la información en tu base de datos. Pero eso para personas más creativas, por ejemplo, no es tan divertido, podemos ponerle. Es algo que lo que tienes que tenerle gusto, a lo que le tienes que tener paciencia, y a lo que mi recomendación es, si eres una persona organizada, que
tiene capacidad de retención, porque si eres olvidadizo, puede que puede que ser DBA no sea para ti. Y también el tema de que necesitas estarte preparando. O sea, esto no es el día de hoy llega la cúspide del conocimiento, probablemente mañana tengas que aprender otra cosa. Ahorita lo primero que te van a decir, aprende AWS. Ahorita la AWS Academy está como en 8,000 pesos, casi 9,000 pesos al año. Pero pues ya con eso te mantienes con los laboratorios, las certificaciones. La certificación tiene otro costo. Pero conforme más vayas agregando ese tipo de cosas, el sueldo se aumenta mucho. De hecho, yo trabajo con Laravel. Laravel tiene directamente una bolsa de trabajo y más o menos pueden tantearse como cuánto puede llegar a ganar una persona al año en dólares. Claramente hay que saber inglés. Digo, de antemano se los debieron de haber dicho cuando iniciaron la carrera. Vámonos hasta atrás a inglés. Antes de todo lo que les dije, en inglés ya. Desde allá atrás para acá, van bien. No más que si les aviso. En ocasiones esto puede parecer deporte extremo. Sí, a veces te pone muy tenso esto. Y ahorita que mencionabas eso de que pues constantemente hay que estar actualizados, ¿qué recomendarías para mantenerte así, como para estar a la vanguardia en ese aspecto? Pues, desde detalles muy sencillos. Muchos de nuestros compañeros y maestros te van a invitar a leer. El hecho de ver qué es lo que se está publicando, noticias de programación. Muy en mi caso particular, yo estoy en plataformas de cursos, constantemente me estoy actualizando. Mantener actualizados sus proyectos. Por ejemplo, ahorita va, ¿qué les gusta? Laravel. Creo que vamos en el Laravel 11. Yo trabajo de backend developer con Laravel y de motor de base de datos manejo PostgreSQL en todos mis proyectos. Les recomiendo mucho Postgres, no es por hacerles promoción, pero es bastante bueno. Pero, por ejemplo, ¿quieres mantenerte actualizado? Trabaja sobre mantenerte actualizado. Mantén tus proyectos lo más al día. Vamos en la 11 de Laravel. Mantén tus proyectos actualizados, sea front o backend. Tu motor de base de datos también se actualiza. Eso es algo rarísimo que yo no me imaginaba que hubiera cambios tan distantes entre versiones de los motores, porque inclusive hay consultas, instrucciones, sintaxis que cambian con el tiempo que buscan hacerte las cosas más sencillas. So, de hecho, eso es una parte muy curiosa. Tu trabajo, si trabajas de desarrollador, te va a obligar a mantenerte actualizado, y si quieres que te vaya bien, necesitas ir todavía más actualizado. O sea, estar actualizados de fuerzas no es negociable. En ningún momento va a ser negociable eso. A no ser que programes en COBOL. Y aún así entonces hay cosas nuevas en COBOL. So, si quieres que te vaya bien o que te paguen bien, lo más actualizado que puedas, lo más que puedas certificarte, y da la casualidad y la maravillosa casualidad de que por lo menos en nuestro empleo o nuestra rama de trabajo valoran mucho lo que son certificaciones de habilidades. No digo que el título no tenga importancia. Sí se le batalla. Se le batalla más cuando no se tiene un título. No porque te dé la facilidad, pero sí porque estar en la carrera te ayuda a adaptarte a muchísimas cosas que en el campo laboral te vas a topar. Y porque la calidad de los estudiantes del TEC de aquí sobresale en otros lugares. Eso sí, que no les quepa la duda. Tengo compañeros ya en otros países. Yo aquí batallo de agrapa por puro gusto, dirían mis amigos. ¿Algo más, señores? Pues, por ejemplo, si alguien que quisiera hacer DBA, ¿cómo crees que deba abrirse paso dentro de una empresa para poder lograrlo? Primero, dejar claro en tus intereses, o sea, en tu currículum. Si vas directamente con un empleo formal en tu currículum, si quieres irte para DBA o quieres acercarte, bueno, yo digo DBA y backend dan mucho de la mano porque pues a final de cuentas no vas a conectar tu recomendación. Si van a hacer una aplicación, es una infraestructura donde algo sea frontend y algo sea backend, no los peguen por favor, es malísima práctica. Por eso les digo, o sea, backend no muy asociado de la mano con base de datos. Sí se puede hacer solamente DBA, pero ya tendría que ser en una empresa muy específica donde hay un rol exclusivamente para eso. Por lo regular es backend developer, y backend developer es darte con DevOps, desarrollo de código, base de datos.
Pero si quieres acercarte lo más posible a ser DBA, certifícate. Demuestra que tienes las capacidades y las competencias para poder hacerlo, porque volvemos a lo mismo. Manejar la información es trabajo de ser organizado y trabajo de hacerlo bien. Se paga muy bien, pero la responsabilidad es muy, muy grande. Así que también necesitas estar preparado y mentalizado para poder llevar esa carga. Digo carga porque hay gente que sí se lo toma, yo lo tomo como una responsabilidad, pero pues también tengo tiempo y conozco mis bases de datos, así que por lo mismo ya no lo tomo como una carga. Pero sí necesitas ser una persona sumamente responsable, sumamente capacitado y documentado. Mi recomendación es esa. Entonces ya para Capacitar. estos casos, como si es que se busca ser DBA, debemos como buscar nuestras propias aptitudes y como tal buscar certificaciones para hacernos notar. Sí. Si tu primera intención es hacerlo, demuestra que tienes la capacidad. Porque, por ejemplo, sucede muchas veces que te van a decir, necesitamos a alguien full stack, y ese full stack te va a hacer HTML y CSS y JavaScript, y al mismo tiempo te va a mover código en backend. Pero si nos vamos directamente a una empresa totalmente estable, inclusive en las empresas grandes, de las que hay aquí, bueno, porque si hay empresas de desarrollo de software, les aviso de antemano, si existe el desarrollo de software aquí en Tepic, sí las hay, sí necesitas demostrarlo para que te puedan dar ese tipo de puestos. Y más que tomar una aptitud, es desarrollarla, porque todas las tenemos, hay quienes las tienen más desarrolladas que otros. Lo que sí es tener el conocimiento previo y la capacidad para llevarlo a cabo. Y la constancia. Hay gente que le sale natural, hay gente que no. Pero pues sí asegúrate de que es algo de que te guste, porque sí se le tiene que invertir mucho tiempo. Muy bien. Creo que eso ya sería toda nuestra parte. Este, agradecemos de antemano tu tiempo y las posibilidades que nos diste para la entrevista. Ujú. Y pues ya, muchas gracias. A ustedes. Y buena tarde. Buena tarde. Cualquier cosa estamos a su servicio. Muy bien. Adiós. Gracias. Gracias.